Buenas Después de un tardes. acto fallido, vamos a arrancar. Un gusto de Bueno, conectarme. Problema. yo quiero presentarle a todos los alumnos, acá a Pincho Castellano, que es un ex piloto de turismo carretera, un campeón, preparador de sus propios autos, de los autos de su hijo. Los chicos por ahí son generación de año 2000, ¿no? Así que se van a poder conocer a este campeón. Esta es una actividad programada por el Museo Hermanos Emiliosi en el 7º aniversario, y siempre nosotros hacemos actividades educativas, siempre trabajamos con las escuelas técnicas, y en esta oportunidad de la emergencia sanitaria lo vamos a hacer virtual, y por eso invitamos a Pincho Castellano, que creemos que es de los mejores pilotos del automovilismo nacional. Además de haberlo unido un afecto especial entre Tito Emiliosi y él. Bueno, presentado esto, vamos a arrancar con los profes, con el profesor José de Anta, que va a realizar la primera pregunta. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? Hola, José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, sí, como dijo Susana, hemos convocado acá alumnos de 2 tecnicaturas, de las 2 escuelas técnicas de Olavarría, energías renovables y automotores. Y bueno, le agradecemos que nos haya brindado este espacio, este tiempo, que realmente creemos que es muy productivo para ellos y para todos los que estamos aquí conectados. También hay algunos padres, algunos profes conectados. Y bueno, y teniendo en cuenta básicamente que estos chicos nacieron del año 2000 para acá, que no tuvieron oportunidad, que tuvimos los más grandes de poder vivir el TC de la época de la ruta, con tantos recuerdos, tantas cosas lindas que pasaron, me gustaría ver si les puedes comentar cómo era construir un auto de TC en esa época, sabiendo que esos autos en principio estaban en la calle y que de ahí se llevaba a un auto de carrera, qué tipo de actividades, qué tipo de tareas se desarrollaban. Y desde ya muchísimas gracias. Bueno, no, nada para agradecer, para mí es un gusto realmente. Pero bueno, vamos a lo que me preguntas. El TC que me tocó vivir a mí, o me voy un poquitito más para atrás, el TC inicial, era que entrábamos a las coupé en aquel momento, como lo hizo en su momento los hermanos Emiliosi. Era entrar a una coupé estándar, a la cual se le sacaban los kilos que estén de más y se lo iba convirtiendo de a poco en un auto de carrera. A mí me tocó exactamente lo mismo, yo entré sobre una coupé Dodge, donde hacíamos toda la estructura, básicamente apuntada a seguridad, porque en sí el casco ya era bastante fuerte, bastante reforzado, en aquel momento eran los chasis, y después nosotros era el monocasco, y donde apuntábamos mucho a la rigidez después, con el correr del tiempo, a medida que fuimos entendiendo de que la rigidez del auto era bueno para un auto de carrera. Después lo que hace la parte reglamentaria era como que no podíamos mover lo geométrico del auto porque teníamos que respetar por reglamento los anclajes originales. Y sí, obviamente todo lo que significa bajar el peso del automóvil al mínimo por reglamento, porque eso es el ABC del rendimiento primario de un auto de carrera. Y después, bueno, ajustarnos a lo que nos permitía el reglamento en los trabajos del motor, que eso sí eran bastante importantes, porque había mucho para trabajar, mucho para hacer, en líneas generales en todo, ¿no? Desde el carburador hasta las levas, la tapa de cilindro. Te digo, de lo estándar, lo único que quedaba para nosotros era el block, no más que eso. Después la tapa era especial, las levas, biela, pistón, todo especial. Sobre lo que fue en aquel momento que me tocó a mí el motor varillero. Pasamos a la pregunta 2, que la hace Marcelo Ostertag. Diego Cuñoli.
Ah, tenés razón, Diego Cuñoli, la 3 de Marcel, perdón. Bueno, un gusto para mí, Oscar, poder participar de esta charla con usted. Yo tuve la suerte de verlo en acción. Soy de la época de que íbamos a la ruta a ver la carrera. Y bueno, por ahí preguntarle, yendo más a lo actual, a la preparación de los actos actuales, ¿qué tareas se desarrollan en el taller actualmente de TC, previo a la carrera y después de una carrera? El TC actual está muy acotado. Digo acotado en el hecho de que no hace el trabajo un chasista en la construcción del auto. La CTC te provee el multitubular, donde ya está todo terminado, e incluso los puntos de anclaje. Vos tenés que respetar todos esos puntos de anclaje, tenés que armar toda la geometría que está en un más o menos de 20 milímetros, y vos ahí te podés mover. Las parrillas son las que te provee la CTC, los portamasas los tiene un proveedor, el diferencial también te lo provee la CTC, así que vos lo único que haces ahí es carrozarlo. Hacemos toda la chapa, excepto el techo, que es muy complicado por el bombé que tiene. Utilizamos siempre un techo original, en este caso la Coupé Dodge. Y después sí, se hace todo a mano, todo el resto de la carrocería, porque se hace con chapa 24, es muy fina para, obviamente, bajar el peso. Y lo tenés que carrozar con plantillas dentro de estar comprendiéndote dentro de todos los contornos de plantilla, para respetar formas y partes reglamentadas, el ángulo de salida de cola, el ancho, y una serie de partes que obviamente le duelen lo que hace la aerodinámica. Entonces todo eso está acotado. Digamos que es eso en definitiva lo que vos podés hacer en el taller, carrozarlo dentro de las cotas de plantillas. Después prácticamente nada, porque tenés que respetar todo el reglamento. Las trompas también son provistas por la categoría. Tenés ahí 2 o 3 modelos para elegir según la requisitoria aerodinámica de cada escenario. Y en la parte de motor también está muy acotado. Simplemente se arma el motor. Lo único que vos podés trabajar un poco es la parte de bruñido y el sellado de aro, pero después nada más. El blog te lo provee la CTC, cigüeñal y bielas no, son proveedores particulares, lo mismo que pistones, pero hay un par de proveedores nada más, donde vos tenés que adquirirle a ellos. La tapa de cilindro también es provista por la CTC, las levas también, el conjunto botador, válvula, todo eso también. Aros está muy reglamentado también. Así que el trabajo más delicado ahí es lograr un buen sellado de aros, como para que el motor tenga buena succión y buena compresión. Y no mucho más. Podés mover, sí, el punto de levas. Obviamente creás la curva de avance y jugás con la carburación. Pero los carburadores también están acotados en todas sus medidas, en difusores, en alturas centradores, en todas esas cosas. Lo único que podés mover vos son los emulsores y chicleros. Y después no nada más. Tenés que usar la toma dinámica que también te provee la CTC. Así que todo eso está muy acotado. Por eso, vista desde mi óptica, que yo siempre fui un creador, un investigador, es como que no va conmigo, ¿viste? Pues a mí me gustó siempre desarrollar, como decíamos antes, me gustaba limar. Así que, bueno, así estamos hoy, con este TC que, ya te digo, está muy acotado, pero bueno, es lo nuevo. Yo digo que yo no reniego de esto, porque bueno, son formas, el mundo avanza, va cambiando un montón de cosas, y esto también ha ido cambiando, y hoy esta es la forma. Así que bueno, entiendo que está bien. Por ahí no coincido porque
se produce un desarrollo de carreras muy lineal, porque prácticamente los autos andan muy parecidos, tienen solamente las diferencias que son normales en ese más o menos que hay entre lo geométrico y del neumático y cada carrera y cuestiones así. Pero si el conjunto que vos tenés, si por suerte te tocó que funcione bien, va a ir muy bien, y si tenés algún problema, te quedás ahí como que no sabés qué hacer para poderlo mejorar porque no podés, ¿me entendés? Así que eso es un poco lo que visto desde mi óptica no me gusta, pero bueno, está bien, ahí vamos. Bueno, ahora sí pasamos a Marcelo Ostertag, la pregunta 3. No tiene habilitado el teléfono, el micrófono. Marcelo. Diego no tiene habilitado el teléfono, Marcelo Ostertag, y Sí, ahora no está. ¿Conectado? figura ¿Cómo? conectado, sí, pero no. ¿La puede hacer otro, José? ¿La haces vos? Sí. Sí, la traslado yo. De todas maneras, lo acabo de responder, ¿no? La pregunta que le íbamos a hacer era precisamente sobre el desarrollo de los motores, cómo se trabajaba antes, que se permitía crear, que se permitía hacer algo distinto, y hoy está todo muy acotado, y bueno, lo respondió perfectamente bien, y creo que le quedó claro a todo el mundo. No sé si Sí. alguna otra pregunta. Podemos pasar a la otra, Sí, yo que diría la que va a sí. hacer Noelia. Noelia es una alumna del desafío ECO. Bueno, a ver, Noelia. Piloto del auto de desafío ECO. Hola, buenas Todo del tardes. desafío. Ah, qué bueno, qué bueno. No te Bueno, escucho. gracias primero por brindarme esta charla. Es muy importante para nosotros, nos gusta mucho, muy linda experiencia. Y la pregunta que le quería hacer es, ¿cómo se manejaba y se ponía a punto en pista un TC cuando se corría en ruta? Bueno, ok, te entiendo bien. Vos sabés que la ruta era algo muy distinto. A mí me tocó, por suerte, vivir las dos etapas del TC, el tránsito por la ruta, y después de a poco la incorporación a los autódromos. Eran cosas totalmente distintas. El autódromo tiene un requerimiento muy acotado y muy especial para eso. Pero vamos a lo que vos estás preguntando, que es la ruta. De lo que yo viví es que poníamos el auto con una alineación básicamente para ir recto. Eso quiere decir que le estábamos dando 6, 7 grados de avance para poder tener estabilidad en dirección. Un grado y medio a lo sumo de combas, y atrás todo cero. Combas de 0 a un cuartito de grado, no más que eso. Adelante un poquitín de convergencia, máximo de 2 milímetros por rueda, no más que eso. Atrás 0. Y lo que queríamos con eso es bajar el consumo mecánico del auto. Después los amortiguadores, utilizábamos, en mi caso, en aquel momento, un amortiguador que proveía Fleetwood, que tenían algo, digamos, un valor normal para la compresión y un poco más elevado a la expansión, para evitar que el auto se levantara, ¿no? Que estuviera siempre pegado al piso. En la parte aerodinámica no había mucho para trabajar, simplemente teníamos las trompas redondas. Sí habíamos encontrado que cuanto más angosta la teníamos, íbamos mejor en alta velocidad. Por eso muchas veces, visto el auto de frente, se le veía un poco el neumático delantero. Y después lo que yo particularmente hacía mucho hincapié era el consumo mecánico del auto. Tanto como hoy, obviamente, los autos eléctricos tienen tanta cuidado en lo que sea consumo mecánico,
Bueno, a mí me preocupaba mucho, por ejemplo, te hago un comentario de lo que, por ejemplo, yo hacía para correr en la ruta. Las puntas de eje, las masas delanteras, las armaba con un poquito de juego axial, que estaba en el orden de las 2 décimas, más o menos 1, máximo 3, por supuesto, de juego axial en la masa de la rueda. ¿Qué quería lograr con esto? Que cuando yo estaba después de haber iniciado una recta, por ejemplo, Tandil, que son casi 8 kilómetros de recta, ese jueguito axial lo que hacía era separarme las pastillas de freno para que no hubiera tanto rozamiento del disco sobre las pastillas. Entonces ese huelgo me hacía esa separación de pastillas y entonces el auto quedaba mucho más liviano, o sea, mucho no, un poquito, pero lo que sí quería yo bajar era el consumo mecánico del auto. Obviamente que todo eso tenía que tener mucho cuidado yo después cuando iniciaba la próxima frenada, que era cargar todo el sistema, porque al separarse las pastillas tenía que recuperar ese desplazamiento hidráulico que hubo en el sistema. Pero bueno, esa era otra cuestión, era ya el arte de manejarlo. Pero ya te digo, me preocupaba mucho el consumo mecánico. Con el diferencial también trabajábamos mucho porque era muy factible consumir con potencia en el diferencial, porque obviamente la potencia tiende a deformarlo y el exceso de tirajes o cosas así en rulemanes, todo eso influía para el consumo. Entonces, ese era el mayor de los cuidados que teníamos para la ruta en lo que hace al auto. Y al motor, obviamente, trabajábamos mucho. La mayoría estábamos trabajando siempre en la ruta, así que nos dedicábamos a poner a punto lo mejor posible el árbol de levas, el avance, la carburación, todo en la ruta, todo en forma dinámica. Trabajábamos primero cuando inicié, sobre 3 kilómetros, entrábamos a 4.000 vueltas en primera y de ahí acelerábamos hasta que pasábamos los 3 kilómetros, tomábamos el tiempo, desde que entrábamos a los 1.500 metros y a los 3.000 metros. Y después lo seguíamos dejando porque todavía no había alcanzado la máxima velocidad del auto en los 3 kilómetros, hasta que estuviese el máximo de vueltas, que siempre llegaba a lograrse unas 150, 200 vueltas más. Y con eso trabajábamos, o sea que el auto iba a una carrera 100% afinado en toda su parte mecánica y dinámica. Así que ese era el trabajo que lo hacíamos 3, 4 días antes de la carrera, empezábamos con los trabajos, a veces en el día lo podíamos lograr, nos dábamos por conforme y quedaba ya el auto listo para salir al otro día o los 2 días. Si no, muchas veces era la hora de cargar el auto para ir a una carrera y todavía estábamos trabajando en la ruta. Así que más o menos así era el trabajo para la ruta, ¿no? Muy especial, te digo. Bueno, la próxima pregunta la va a hacer Juan Traversa, el presidente de AMCO. Ante todo, Oscar, agradecerle la predisposición a sumarse a esta charla. Y bueno, en su doble faceta, cuando corría de preparador y de piloto, quería su impresión de lo que han sido los hermanos Emiliosi en su época, vista de alguien, como dije recién, que también fue preparador y piloto. Mira, te voy a hacer una experiencia que viví desde chico y que con el tiempo tuvo las respuestas. Sucede así, mira, yo cuando chico, que tendría no sé qué, alrededor de los 15 años, que mi padre me llevaba a íbamos, mejor dicho, toda la familia a ver las carreras que estábamos por acá cerca. Básicamente teníamos la carrera en Tandil, la carrera en Necochea, que una vez se organizaba la gente de Necochea y otra vez se organizaba la gente de Tres Arroyos. Y bueno, nosotros íbamos con mi padre y era muy particular, era muy notorio la armonía del V8 de los hermanos Emiliosi. Eso era algo que me llamaba la atención a mí. Sonaba distinto, sonaba armónico el motor, sonaba lleno, ¿me entendés? Siempre me llamaba la atención eso. Pero bueno, hasta ahí, como un chico que simplemente me apasionaban los motores, ¿no? No más que eso. Después va pasando el tiempo,
Llego yo al TC increíblemente y te cuento que un día voy a Olavarría, porque andaba bastante complicado yo con el tema del cardan, se me desbalanceaba con el cardan con mucha facilidad, teníamos problemas. Y no sé cómo me entero de que había alguien ahí en Olavarría que hacía el balanceo. Así que bueno, cargué los cárdanes y me fui para allá. Y bueno, no sé cómo, pero al rato se ve que Tito Emiliosi se entera que yo estaba ahí trabajando con el cardan y aparece Tito. Para mí fue, ¿cómo decirte? Poder acercarme a alguien que yo admiraba de lejos por el sonido de su motor, no más que eso, ¿me entendés? Bueno, nos pusimos a conversar enseguida, hablábamos el mismo idioma enseguida, me di cuenta que la pasión de él era la misma que la mía y viceversa. Así que charlamos un rato largo y de ahí un montón de veces más, cada vez que nos encontrábamos con Tito, porque no tuve la suerte de conocerlo a Dante, que ya había fallecido. Cada vez que nos encontrábamos con Tito siempre nos trenzábamos a conversar mucho. Pero recuerdo aquella primera vez donde nos pusimos enseguida a conversar de las partes técnicas del motor y ahí descubrí por qué sonaban tan armónicos los motores de él, por qué eran unos 8 cilindros perfectos y por qué tenían la potencia que tenían. Ellos habían descubierto ya en aquel momento el concepto de llenado de un motor que se utiliza hoy día. La curva, el venturi, los ángulos de una válvula y todo lo demás, ellos ya lo tenían entendido. Sabían cómo llenar el motor en forma perfecta, todos en cilindros iguales. Ellos eran los únicos que tenían 4 carburadores. Entonces ahí entendí que ellos estaban tan avanzados en el tiempo que era la respuesta a la pregunta que yo me hacía ya desde chico. ¿Cómo suena tan distinto ese motor? ¿Por qué es tan agradable? ¿Por qué es tan lindo? ¿Por qué acelera tan pleno? Y bueno, los gringos habían descubierto ya, como te digo, el concepto del motor llenado, aspirado normal del día de hoy. Una cosa fantástica. Y lo artesano que era Tito, lo que hizo, lo que trabajó, ¿no? Realmente fantástico. Me contó cuando tenían el problema con las bielas, cómo lo solucionaron. Fueron unos adelantados a la época. Fíjate que fueron los primeros que pusieron válvulas a la cabeza en un Ford. Lo hicieron primero que Detroit. Así que con eso te pinta qué fueron los gringos para la mecánica. Gracias, Bueno, Oscar. La pregunta que me toca a mí es, habiendo corrido en ruta y en autódromo, ¿dónde te sentías más cómodo? ¿Y qué nos podés decir, lo que vos quieras, sobre tu gran rival, Roberto Mouras? Mira, yo, como lo dije hace un ratito atrás, tuve la suerte de transitar o vivir una época de transición en el TC y transitar las rutas más bien cortas, ya no tan largas, y los autódromos. Yo no tuve problema en ninguno de los dos, en los dos me adapté muy bien. El autódromo para mí era un poco donde yo nací. Yo empecé con el automovilismo zonal en tierra, después estuve en el Fórmula 2, y el autódromo para mí no era un problema, al contrario, me sentía muy a gusto dentro del autódromo. Entendía muy bien lo que era la exigencia de la pista y trabajar el auto en todo lo que significaba la puesta a punto para el autódromo. Así que al autódromo lo transité sin ningún problema y tuve un montón de éxitos en dicho escenario. La ruta sí, la ruta la respeté mucho más. Con el tiempo entendí cómo jugar un poco en la ruta, cómo jugar con los tiempos, cómo jugar con las diferencias de largada, la pareja que te tocaba para largar, la succión, una serie de cosas, los vientos, las multiplicaciones a poner, decidir, todo eso, bueno, me fue
apuntando a la experiencia, ¿no? A medida que la iba sumando a la experiencia, iba entendiendo cada vez más como para no errar demasiado, porque en la ruta podías errar con mucha facilidad, ahí no hay pruebas. Arrancás y salís y corres la serie y la terminás, y la única corrección que podés hacer pequeñita es de serie final. Así que había que ser muy intuitivo, mirar muy bien cómo estaba el viento, qué multiplicación, qué goma, qué dibujo ibas a poner, porque a veces según la pista jugábamos tanto que poníamos distintos dibujos, ¿no? Distintos dibujos, no, distinta altura, distinta profundidad de dibujo según la pista. Así que, ya te digo, la ruta fue como para ponerle más cuidado, ¿entendés? Lo del autódromo no, porque ya te digo, era muy conocido para mí. Y con respecto a Roberto, bueno, creo que fuimos los rivales más duros del TC. En los últimos tiempos ni que hablar. Creo que en su momento hubo una rivalidad importante entre Fangio y los Gálvez, pero creo que no llegó a los ribetes que tuvimos nosotros. Realmente fue durísimo con Roberto. No había perdón de nada. Nos jugábamos el último medio metro en cada maniobra. Pero como yo digo, estuvo bien lo que hicimos, estuvo bien los riesgos que corrimos, estuvo bien las maniobras. Y si bien fueron complicadas en algún momento, digo que estuvo bien por el simple hecho de que cada uno defendía lo suyo. Yo defendía mi pasión, mi trabajo, el apoyo de mis amigos, y él hacía exactamente lo mismo. Entonces no había por qué regalar nada. Cada uno había que pelear y defender lo suyo, y llegábamos a cosas muy duras, muy difíciles, pero bueno, estuvo bien, arrepentido de nada. Y un gran piloto, rapidísimo, un hombre que no medía la consecuencia final de una maniobra, lo que él quería era ir para adelante, ir rápido y no más que eso. Y fíjate que en esa incesante búsqueda de velocidad y de ser el mejor, un poco le cuesta la vida también por eso, porque en aras de ir tan rápido puso un neumático bien bajito de dibujo para ir más rápido, y bueno, se le escapó el auto, pero bueno, ya te digo, es un hombre durísimo, rapidísimo. Bueno, gracias. Y la quinta pregunta es Gabriel Paredes, el profesor. Hola, sí, buenas tardes. Hola, La consulta tiene que ver con el desafío eco y con los vehículos eléctricos. Bueno, entiendo que algo sabés del desafío eco. Quería saber tu opinión con respecto a las competencias de vehículos eléctricos, cómo se le ve futuro, qué opinión tenés. a ver, el mundo, el gran cambio del mundo de los últimos tiempos estaba de la mano de la electrónica. Junto con la electrónica, obviamente, aparecieron los autos eléctricos, o sea, utilizar la energía eléctrica como medio de propulsión. Ahí tenemos que, no sé, dividir un poco las cosas. Los que nos gusta el sonido de un motor, de una combustión interna, los que somos apasionados de ese sonido, es como que no nos llama la atención el silencio de un eléctrico. Sí. Pero bueno, el silencio de un eléctrico, atrás de su silencio hay otras cuestiones muy importantes, pero muy importantes, que es la energía propiamente dicha, el no utilizar y no crear la contaminación de la combustión. Hay un montón de cosas. El auto eléctrico, sin lugar a dudas, es el futuro. Es el futuro. Yo tuve la suerte el año pasado de hacer un pasaje por Italia y Alemania, básicamente, y están muy enfocados al auto eléctrico.
están preparando las infraestructuras para la utilización de los mismos. Es normal que vos estás transitando en una autopista, por ejemplo, en Italia, y cuando te parás a una estación de servicio, están todos los enchufes para poner los autos eléctricos. La sombra creada en el estacionamiento de la estación de servicio es con paneles solares, donde están generando energía y transmitiendo la energía. Los estacionamientos, cuando vas a un lugar, también tienen para conectar el auto eléctrico. Así que el auto eléctrico es lo que se viene, sin lugar a ninguna duda. Habrá allí algún tiempo de transición, los intereses que podrá haber entre el petróleo y el litio y una serie de cuestiones, pero sin lugar a dudas que hay que seguir apoyando a todo lo que sea el desarrollo y la investigación. Así que estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, ojalá todos los chicos que tengan en este momento la posibilidad de empezar a trabajar lo puedan hacer. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. Ah, Matías. Matías tenía una. Oscar, bueno, muchísimas gracias por darnos la charla. Yo quería hacerle dos consultas. La primera es a nivel institucional, digamos, si podemos en algún momento, después de que suceda, de que pase todo esto, hacer una visita al taller de usted para ver todo eso, toda esa magia de los motores, de los chasis. Sí, con todo gusto. Acá, ni bien podamos salir de esta problemática que nos ha traído el coronavirus, con todo gusto, no tengo ningún inconveniente, por el contrario, hacerme una visita. Yo te digo, estoy un poco ya retirado, pero bueno, ahí están todos los chicos trabajando y le hacemos una visita guiada, sí, de lo que estamos haciendo hoy. Sí, sí. Exactamente. Y la otra consulta, en realidad tengo varias consultas, pero lo voy a tratar de achicar. No, dale sin problema, no tengo problema. No tengo que ir a ninguna carrera, así que no hay problema. Está bien. La primera es el cambio de la Dodge al Falcon. ¿Por qué fue ese cambio? Nos metimos en una, me parece. No, te digo, con Dodge, al final gané la mayor cantidad de carreras, la gané con Dodge. Sí. Ya el último campeonato para ganarlo con Dodge me fue durísimo. Tuve mucha presión, mucha. Tuve que luchar contra todo el sistema, contra los hinchas. Realmente fue durísimo. Entonces me di cuenta que era tiempo de dejar Dodge e irme a otra marca. Te digo, yo no soy hincha de las marcas, yo corro con el auto que me dé la posibilidad de pelear la punta y se llame como se llame, ¿no? No Sí. soy hincha. Pero bueno, vi que en ese momento Ford venía de, no sé, 5 o 6 años de no lograr un campeonato y se da justo que Eduardo Marcos vende el auto en desarrollo, entonces encaré por ese lado a Ford. Si no, capaz que arrancaba para Chevrolet, pero bueno, arranqué con Ford. Me encontré con un auto muy complicado, lo tuve que modificar por todos lados, el motor, lo único que dejé fue el cigüeñal, las bielas y el block. Después tuve que rehacerlo por todos lados, la tapa cilindro tuve que hacer nueva, la leva también, el múltiple, el carburador. Rehice todo a lo que yo creía y entendía que necesitaba hacerse para Ford en función del máximo rendimiento posible con el reglamento que teníamos en ese momento y los fierros que teníamos. Así que trabajé muchísimo, renegué mucho todo el verano trabajando con el auto y el motor, al extremo que si no se hubiese suspendido o se pospuso, mejor dicho, una semana el inicio del campeonato, yo no hubiese podido empezar el campeonato porque no terminé de tantos trabajos. Así que por no sé qué cosa se corrió un fin de semana la carrera y entonces llegué a terminar el auto. Y habrá sido esa la suerte, porque llegué con el auto bien, terminado a mi gusto, sí. Tuve la suerte de ganar la carrera y fue la única que gané en el año. Y eso me dio la posibilidad de salir campeón. Con lo justo, pero salí campeón.
Sí. Muy buen debut, fue excelente. Sí. Y después me costó para volver a hacer andar todo, que no te dan ni idea. No pude ganar más ese año. Pero bueno, fui muy regular, estuve sumando buena cantidad de puntos y eso me dio la posibilidad de lograr el campeonato. Sí, porque el tema era el cambio tremendo que había entre un Dodge y un Falcon, era terrible. Cambiarse de un lugar a otro era monstruoso. Son dos cosas diferentes, totalmente diferentes. Sí. En definitiva, los dos son autos de carrera, ¿no? Pero resulta que tenés que transitar distintos caminos en lo que hace la preparación y cosas así, como para cada motor tiene su requisito, ¿me entendés? Vos tenés que adaptarte y hacer lo que corresponda a cada marca en función del diseño de cada motor. Pero después, una vez que están puestos ahí, bueno, ya van todos para adelante. Exactamente. Le hago una pregunta más. Dale. Y ya está. Una más. La pregunta del millón es, ¿cómo decidió retirarse? ¿Qué fue lo que sucedió para decir me retiro? El retiro lo hice con mucha seguridad, sí. Ya un tiempito antes de anunciar el retiro ya venía muy cansado, muy saturado de todo lo que significaba estar en actividad. Aparte, yo tenía que hacer todo el auto, era mi responsabilidad. Si el auto andaba bien era porque acerté en mis decisiones y en mis trabajos, y si el auto andaba mal era también mi responsabilidad. Por supuesto que tenía 2, 3 muchachos que me estaban apoyando y trabajando, ayudándome constantemente, pero bueno, todo pasaba por mis decisiones, ¿entendés? Eso, más que yo siempre fui muy exigente conmigo mismo, no me autotoleraba cometer un error o no tener el auto en condiciones de estar peleando a la punta. Entonces me exigía a mí mismo muchísimo. Entonces llegué, creo, a un agotamiento, a una saturación, mejor dicho, muy rápida. Así que ya faltando una carrera, que era en Punta Indios, tomé la decisión. La próxima, que es Buenos Aires, se termina este campeonato y yo dejo de correr. Le dije a mi mujer allí, ciclo terminado, y ya está. Logré más de lo que en algún momento me pude proponer, así que me di por satisfecho plenamente y dije no me subo más a una otra carrera, y nunca más me subí. Muchísimas gracias. Susana. No sé por qué. Marcelo quería hacer una pregunta. Sí, yo tenía la número 3, pero bueno, vio que Zoom se va, viene, así que me fui y pude volver, gracias a Dios. Un gusto estar, bueno, Oscar. Ahí estamos, dale. Agradecido, se me pone la piel de gallina realmente. No es pregunta esto, es solamente agradecer. Yo tengo 50 años. Me preguntan qué recuerdo tengo de mi infancia y de mi juventud, y qué recuerdo lindo tengo, y me voy a esto, al TC. Al TC realmente, a todo lo que se vivía, tanto usted con el número 1 como los 70 participantes. Todos formaban parte de una historia, pero tan rica, tan lindo era eso. Y yo recuerdo cuando con mi padre, cuando era chico, visitábamos acá los talleres de Cacho Francia, de los hermanos Corso, que andaban último ellos, pero no importa. Eran familias que estaban trabajando, de Modarelli, Pesucci Padre, del Chueco Romero, de Amanzi. Había un montón de autos, ahora no tenemos ninguno. Bueno, recuerdo lo que se vivía los días sábados, cuando llevaban a los autos para hacer todas las cosas, la verificación técnica. Para nosotros era una cosa pero hermosa, estábamos 4 o 5 horas con los pilotos compartiendo, ir el domingo a la carrera a 4 de la mañana para tener el mejor lugar, una helada tremenda. A las 8 de la mañana escuchar cuando ponían en los boxes a esos autos en marcha, el olorcito que salía de esos motores.
el choripán, todo, era una cosa pero hermoso, realmente unos recuerdos que nos quedaron, pero escuchar por la radio al Mono Galeardi, a González Long, a Roberto Bo con el top, era de una vara muy alta que tenía. Y bueno, yo lo viví, quiero entonces por eso agradecer realmente porque tengo un recuerdo hermoso de eso, y me da pena que mis hijos, yo tengo 4 hijos, no puedan vivir eso, que en Olavarría no tenemos ningún auto, que a mis hijos les gusta más hoy ver al TN o los zonales y no el TC, porque se aburren realmente. Los locutores que están o los relatores que están por el TC es algo pero tremendamente malo, entonces me da pena de todo lo que pude vivir yo, que no se puede vivir ahora. Me da pena y agradezco el poder haber estado en ese tiempo y poder vivir todo eso que se disfrutó realmente. Oh, te entiendo muy bien, sí, te entiendo muy bien. Porque toda esa maravilla que se vivía en la previa, en una carrera de ustedes, de allí de Olavarría, de Tandil o cualquier lugar que íbamos, era una efervescencia, era una cosa que realmente te impactaba. Cuando yo fui entrando en el TC, dejé el Fórmula, que no iba nadie, estábamos nosotros y algún pariente nada más. Y cuando entré al TC y empecé a ver la gente, lo que vivía la gente, me llamaba poderosamente la atención. Todo eso que vos decís era muy cierto, era muy real. Había un encanto en torno a un auto de carrera y en torno a toda la categoría que era realmente llamativo, era un fenómeno social. Y todo eso ahora se fue diluyendo totalmente porque hoy es otra cosa, está acotado dentro de un autódromo. Dejemos de lado esta situación que vivimos ahora por el corona, pero es distinto, está muy acotado. La ruta tenía esa magia, realmente era fantástico lo previo a la ruta, el ver las carreras por radio, como digo yo, porque la carrera había que verla por radio, porque había que estar en el circuito, pero escucharla por radio. Entonces era una mezcla de cosas que era un encanto, sinceramente era muy distinto y era hermoso para vivirlo. Y para nosotros que nos tocaba vivirla desde adentro a la carrera también teníamos lo de ustedes, más la extra de estar dentro del auto de carrera, así que fue fantástico. Un tiempo maravilloso. Bueno, yo en nombre del museo quiero agradecerle, la verdad que ha sido una charla súper nutritiva para todos, a los chicos y a los no tan chicos. Es un placer haberlo escuchado, la didáctica que tiene, la forma tan humilde y tan generosa de contarnos su vivencia, ¿no? Como bien dijeron los profes, nosotros somos fierreros, corresponde a nuestra identidad como olavarrienses, un camino iniciado por los Emiliosi, que nos ha puesto la sangre fierrera, ¿no? El AMCO organizando carreras desde el año 50, uno de los clubes más antiguos, y después todos estos chicos que, después de Choco Romero, Nico Pesucci, y todos los chicos que lo siguen. Así que como fierreros que somos, le damos las gracias infinitas por este momento que usted nos ha dispensado. Bueno, nada para agradecer, para mí un gusto total. Como digo, tengo muy buenos recuerdos de Olavarría. Pude ganar carreras, pude disfrutar de este TC en la ruta y sobre todas las cosas pude tratarlo en el tiempo que dio a Tito Emiliosi. Tal vez, no sé si Olavarría tomó la dimensión de lo que tuvieron allí con los hermanos Emiliosi. Entiendo que sí, algunos sí, tal vez otros no, el tiempo ha pasado, pero lo que los Emiliosi hicieron por el automovilismo, lo que los Emiliosi hicieron por la mecánica fue realmente notable. Así que, nada, mi reconocimiento para la memoria de los gringos, un cariño muy grande a toda la gente del AMCO, y que nada, a ver que si podemos tener TC pronto en Olavarría, dentro de lo que pueda dar toda esta cuestión. Todos queremos eso, Oscar. Todos queremos eso. Sí. Oscar, Sí. Así que el cariño es mutuo, Oscar, siempre que nos visita tanto usted como Jonathan, que realizan pruebas en Olavarría o en alguna competencia, realmente es un placer compartir los fines de semana, hemos compartido algún almuerzo también.
Y bueno, estamos trabajando para que Olavarría vuelva a tener TC. Hoy lo económico priva sobre otras cosas, pero no nos rendimos. Trabajamos e intentamos seguir en carrera dentro de este nuevo esquema, donde las provincias han reemplazado a los clubes y lo económico ha matado un poco el fervor de los grupos, pero no nos vamos a rendir. Bárbaro, no se rindan. Olavarría merece tener TC, realmente, por toda la historia que tiene. Como dijo Susana, van a ser 80 años trabajando en conjunto, y como siempre nos gusta decir, el AMCO ha estado al lado de la CTC cuando la CTC lo necesitó, y bueno, un poquito eso es nuestra muletilla hoy para recuperar el TC y que se nos considere. Dale, vamos por el TC en Olavarría. Gracias, Oscar. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a vos, Susana. Bueno, gracias. Muchas gracias. 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 Saludos para todos. Bueno. Chao, chao. Saludos, gracias. Muchísimas gracias, Oscar. Gracias. Gracias. Un saludo.